Gloria a Dios, Dios le bendiga, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. En este día traigo un tema muy importante sobre las maquinaciones del enemigo contra ti no prosperarán. Gloria a Dios. Es un tema que he traído conociendo de las maquinaciones que Satanás, que el Señor lo reprende, tiene contra la humanidad. Tiene contra la creación de Dios, la creación que Dios hizo a su imagen y semejanza. Aquellos soldados, aquellos hombres y mujeres que Cristo ha llamado a la salvación, tienen una lucha constante contra el enemigo, ya que Él no quiere que nosotros avancemos y podemos alcanzar la salvación de la vida eterna, ya que Él es un enemigo vencido y que ya para Él está profetizado el tormento eterno y el infierno. Amén. Entonces allí nosotros debemos de conocer, de centrarnos, de aprender sobre las escrituras para que podamos tener un arma poderosa, para que las maquinaciones del enemigo no prosperen contra nosotros. Amén. Y vamos a estar analizando un versículo clave en esta semana, el cual es tremendamente útil en todo lo que tiene que ver con el vivir en la victoria que Cristo ha preparado para nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Y ese pasaje es el de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, y la palabra dice así: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjense cómo dice: sé sobrio, estar atento, estar pendiente, no estar embriagado con las cosas del mundo, sino que estar atento, estar velando. Porque tenemos un enemigo común que está buscando la manera de destruirnos. Porque dice, porque vuestro adversario, tenemos un enemigo en común. Tenemos un adversario en común y que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para poder discernir dónde se encuentra el enemigo para destruir nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. En este pasaje Pedro el Espíritu Santo nos dice exactamente. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está por todas partes. Él y su ejército de demonios, que el Señor los reprenda, están por todas partes. Y es necesario estar atento para poder vencer, para poder salir adelante. Gloria a Dios. Vemos acerca de la importancia de no dejar que nuestros sentidos se nublen a través de las mentiras, seducciones, pensamientos, mentiras y otras distracciones que el enemigo quiere intentar poner contra nosotros. Cuando colocamos aquí en dos veces el concepto de mentira, es porque nosotros sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el padre del engaño. Satanás es el padre de que se encarga de mentir en todo tiempo, y que toda palabra que sale de su boca es mentira. Pero el Señor, fíjese, el Señor cuando fue llevado por el Espíritu Santo del Jordán al desierto durante 40 días y 40 noches, Él vino a seducir al Señor. Pero el Señor lo venció con la palabra. Entonces quiere decir que la palabra de Dios es nuestra herramienta para poder nosotros vencerle en el nombre de Jesús. De hecho, el pasaje que hoy identificamos con la más auténtica naturaleza del enemigo es nuestro adversario. Es aquel que trata de luchar con nosotros, que está luchando contra nosotros para hacernos tropezar. Aparte de esta carne, esta naturaleza caída, pecaminosa, el enemigo común se llama Satanás. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Es importante que entienda bien el motivo por el cual quieren neutralizarnos, para que así puedas entender mejor sus planes. El enemigo no está interesado en que te salve o te pierda. Digamos que esa no es su mayor preocupación. Lo que el enemigo no quiere es que alcance el destino que Dios tiene para ti, porque tendrías una repercusión real sobre el dominio de la tierra. Cuando dice que no quiere que alcance el destino que Dios tiene para ti, o el propósito que Dios tiene para ti, significa que cuando entramos en esa atmósfera espiritual, cuando entramos en esa atmósfera donde la carne muere y donde el espíritu crece, nosotros comprendemos y atesoramos y retenemos y recibimos la palabra y la ordenanza de Dios para poderlas poner en práctica. La fe sin obra es muerta, dice las Escrituras. Eso quiere decir que si tenemos fe en las Escrituras, pero no predicamos el Evangelio, no alcanzamos a otras personas, estamos nosotros muertos allí, porque es muerta
no está pasando nada. En el mundo espiritual, Satanás no le tiene miedo a alguien que ora en su casa y no sale y predica. Él le tiene miedo a quien predica el evangelio en todo tiempo a las almas para ganárselas para Cristo. Ese es el propósito de Dios, y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la ordenanza de nuestro Señor. Ahí es donde el enemigo tiene miedo. Cuando oramos, cuando clamamos, cuando intercedemos y cuando el Señor nos ordena ir a un lugar y el Señor se manifiesta orando por un enfermo, predicando el evangelio, convirtiéndose en las almas, allí es el problema principal que tiene Satanás contra los que se convierten al Señor. No los que están en su casa, no los que predican, no los que no salen, no, esos no. Nuestra herramienta en nuestra alma es la oración y la predicación. Y para poder predicar tenemos que escudriñar las Escrituras. La Biblia dice: escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que está la verdad y la vida eterna. Dios quiere que esté lleno de su presencia. Y la única forma de estar lleno de la presencia de Dios es escudriñando las Escrituras. La Biblia dice en el libro de Juan: y mis palabras son espíritu y dan vida. Eso quiere decir que cuando nosotros nos nutrimos y nos llenamos de estas palabras y nos llenamos allí constantemente en todo tiempo, esas escrituras nos hacen llenarnos de esa fe. Por cuanto leí, eso creí. El creer en la palabra de Dios. Y eso nos da la fe que nosotros queremos tener para alcanzar esa madurez espiritual, para poder salir a evangelizar y predicar el evangelio a todas personas. Dios quiere que esté lleno de su presencia y que sea su luz. Que bendiga a miles de personas y que traigas el reino de Dios allí donde vayas. Eso es lo que el enemigo no quiere. Y para eso va a intentar distraerte, tentarte, intimidarte. Y lo que haga falta para que al final no cumpla con ese plan que Dios tiene para tu vida. Y por supuesto, si puede destruirte en el proceso y hace que empiece a ser de maldición para los demás, aún mejor para él. Esto significa a las personas que son engañadas, que en el proceso comenzaron en el Señor, pero dejaron puertas abiertas al enemigo, fueron tentados, cayeron, pero permanecieron en el templo, en la iglesia, pero no se doblegan a arrepentirse, no se doblegan a cambiar. Y en ese proceso que no quieren cambiarse, el Espíritu Santo se aparta. Y dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo se contrita y sale, un demonio, o el demonio que una vez salió de la persona, vuelve con 7 peores. Y el postrero estado viene a ser peor. En el caso del rey Saúl, dice la Biblia que cuando fue desobediente, gloria a Dios, y no acató aún la advertencia del profeta Samuel, porque quiso congraciarse con el pueblo y no con Dios. Dice la Biblia que el espíritu de Jehová se apartó de él y un espíritu vino sobre él y lo atormentaba. Y lo hizo perseguir a David, a su propio pueblo, al hombre o al joven que se enfrentó contra Goliat. El hombre que derribó a Goliat y quitó la afrenta del pueblo de Israel cuando Goliat se paraba al frente y decía que me salga un padachín de ustedes para pelear contra mí, y le tenían temor, pero vino David y con una piedra y la sonda derribó al gigante y quitó esa afrenta que tenía el pueblo de Israel, ese temor, ese miedo contra los gigantes de los filisteos. ¿Y qué pasó con Saúl? Se levantó contra David por la envidia. ¿Por qué? Porque un espíritu diferente al de Dios, el espíritu contrario a Dios, había entrado sobre él. Un demonio había entrado sobre él y lo atormentaba. Y eso es lo que ocurre cuando una persona, el espíritu de Dios se aparta. Viene ese demonio y se comienza el problema, y va a ser en vez de bendición, de maldición. Porque se va a levantar contra sus hermanos en la iglesia. Se va a levantar contra sus hermanos. Y eso es lamentable cuando eso ocurre. Parece que la persona está haciendo lo correcto, pero es incorrecto. Parece que está haciendo cosas correctas, pero no. Cuando pelea y discute con sus hermanos, cuando se pone bravo con sus hermanos, allí no hay corrección de Dios. Ahí no está Dios. Porque la Biblia dice que debemos bendecir a nuestros hermanos. Y el crear enemistad entre nuestros hermanos es maldición. Y es una de las herramientas que Satanás utiliza para desviarnos y hacernos caer y no volvernos a levantar más nunca. Pero tenemos una buena noticia. Es que en el nombre de Jesús tenemos victoria contra él. Como dice la Biblia, no ignorando las maquinaciones del enemigo. En 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice:
Gloria a Dios. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignorando sus maquinaciones. Vamos a leer el 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignorando sus maquinaciones. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: yo los perdono, así como ustedes me han perdonado, porque es necesario que se perdone la iglesia, es necesario que se perdone los hermanos, para que Satanás no gane ventaja, porque son sus maquinaciones, y eso nos permite estar preparado a no caer. Pero ello es necesario velar y orar, como veíamos ayer, para así poder estar en el Espíritu y discernir claramente todo lo que venga contra nosotros. Querido amigo, en Jesús está la victoria contra las maquinaciones del enemigo. Querido hermano, en Jesús está la victoria contra las maquinaciones del enemigo. Que este día esté muy atento al susurro y a las impresiones del Espíritu Santo. Ponga su corazón para orar y actuar según Él te indique, y permanecer así firme en Jesús. Es necesario doblegar tu mente y tu corazón, humillarte delante de la presencia del Señor. Si Él le ha fallado, si has pasado por este proceso que te ha levantado contra un hermano, contra una hermana, y diga: Señor, perdóname, perdóname. Y no solamente se quede allí en perdóname, ve a donde está y arréglate con tu hermano. Arréglate con tu hermana en el nombre de Jesús, para que sean rotas esas cadenas, para que sean rotas esos yugos, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Derriba toda fortaleza que el enemigo ha levantado contra ti. Toda maquinación no prosperará si tú haces lo que dice las Escrituras. Si te sujetas a ella para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde en este día.